Bueno, muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Aquí mi agradecimiento como siempre al Círculo de Abogados por la cordial invitación que me hacen extensiva la invitación a mi persona para estar juntamente con ustedes en este evento del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. En ese sentido, vamos a dar inicio a esta sesión donde nos toca precisamente establecer algunas cuestiones interesantes sobre lo que viene a ser el marco de configuración en las cuestiones delictivas de lo que viene a ser accidente de tránsito. Entonces, sobre ello vamos a establecer nuestra sesión de la clase del día de hoy para cada uno de ustedes, estimados doctores. Establecido ello, vamos a proyectarles las siguientes diapositivas para que ustedes muy bien lo tengan presente y podamos discernir y discutir. Al momento de hacer las preguntas, lo pueden hacer a través de la opción de levantar la mano, que es la primera forma de pregunta que pueden realizar. ¿De acuerdo? Ese es lo primero que pueden hacer. Entonces tienen la opción de levantar la mano para formular su pregunta correspondiente, estimados participantes. Bueno. ¿Qué sucede en este caso en concreto para empezar estableciendo en primer lugar todas las cuestiones relacionadas al tema de procedimiento que se van a dar en las comisarías en casos de accidentes de tránsito? Termina siendo un papel bastante interesante porque lo que vamos a establecer es básicamente las conductas en el margen del proceso in situ, ¿no? Nosotros sabemos, si empezamos un poco estableciendo aquellas cuestiones relacionadas a la teoría del riesgo, tenemos dentro de ello lo que vienen a ser los riesgos permitidos, los riesgos no permitidos, entonces vamos a estar estableciendo, fíjense ustedes, estas cuestiones relacionadas a los famosos riesgos, y reitero nuevamente, ¿no? Dentro de ello encontramos los riesgos permitidos, los riesgos no permitidos, la cuestión del principio de confianza y demás parámetros que terminan siendo, doctores, bastante importantes y que desde luego que sí podemos establecer en los márgenes, por ejemplo, de lo que viene a ser nuestra propia iniciativa. En el marco de las cuestiones de la teoría de riesgo, nosotros podemos establecer aquello que se establece como los riesgos permitidos y los riesgos no permitidos. Y vamos a establecer que, por ejemplo, un riesgo permitido que luego finalmente genera una serie de problemáticas viene a ser la conducción de un vehículo. Cuando uno conduce un vehículo, estamos generando naturalmente lo que viene a ser un riesgo. Reitero, ¿no? La conducción de un vehículo genera un riesgo, pero está dentro de los parámetros de lo que naturalmente vienen a ser, doctores, los riesgos aceptados o los riesgos permitidos. La conducción de un vehículo como tal es y viene a ser un riesgo tolerado, un riesgo permitido. Pero a veces empezamos a preguntarnos por qué finalmente podría ser considerado un riesgo como tal. Y será considerado un riesgo como tal, estimados doctores, porque naturalmente el conducir un vehículo podría generar que exista un atropello del transeúnte. Es decir, que podría terminar atropellándose a una persona, por ejemplo, ¿no? O sea, uno condujo el vehículo y terminaron atropellando a una persona. Y esto termina siendo, doctores, un aspecto interesante, muy bien, que debemos también establecer dentro, sobre todo, de estas cuestiones que yo les voy comentando. ¿Y por qué es un riesgo? Porque es un riesgo para los peatones, ¿no? Para los transeúntes, también es un riesgo para quien va conduciendo un vehículo. Para ellos se va generando también si estoy ante una persona que no sabe manejar. ¿Qué sucede si estoy ante alguien que podría ser considerado, por ejemplo, una persona agresiva en el volante, ¿no? Entonces, esto podría generar que se termine atropellando a una persona. Y cuando se atropella a una persona, forma parte, lógicamente, doctores, de lo que vienen a ser las cuestiones riesgosas. A la vez también podríamos señalar que la ingesta de algún tipo de bebida alcohólica genera también un riesgo. A ver, a quienes están ingresando, por favor, o puedan tener a bien de poner en modalidad silencio a efectos de que no genere en sus demás compañeros, ¿no? Básicamente la concentración que tiene
existir mirando las cuestiones de un riesgo. ¿El ingerir alcohol es un riesgo? Por supuesto que sí, pero es un riesgo cuya naturaleza vendrá a ser un riesgo de características permitidas. Es un riesgo aceptado, es un riesgo tolerado, es un riesgo que las personas lo aceptan como tal. Sin embargo, cuando nosotros juntamos, por ejemplo, el hecho de la conducción de un vehículo habiendo ingerido alcohol, esto dará pase a lo que viene a ser un riesgo no permitido, esto dará pase a lo que viene a ser un riesgo no tolerado. Y ese es un aspecto que debemos tener en cuenta. Naturalmente, cuando se empieza generando este tipo de situaciones, pero bueno, vamos a tener muchos aspectos ahí que sin lugar a dudas tendremos que también a bien de canalizar o analizar. Sin embargo, todo lo que hasta ahora les voy manifestando devienen precisamente, doctores, de lo que vienen a ser situaciones en el fuero netamente penal. También podríamos advertir ello cuando alguien termina atropellando a una persona, generándole, por supuesto que sí, las lesiones correspondientes, entonces también esto se advierte dentro de lo que viene a ser el fuero penal. Sin embargo, existirán ciertas circunstancias o situaciones que no se verán muy bien en el fuero estrictamente penal, sino que lo van a ver a través de las vías del procedimiento administrativo y disciplinario, porque lógicamente se puede establecer una serie de marcos en configuración también, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que dentro de ese procedimiento administrativo disciplinario puede estar el hecho de las sanciones que se puede imponer a una persona, como vienen a ser, por ejemplo, doctores, las papeletas correspondientes cuando esta persona haya conducido un vehículo y ese vehículo podría haber generado ciertas lesiones en las demás personas. Entonces también vamos a ver, ¿no? Naturalmente, todos estos procedimientos que se van a llevar a cabo son procedimientos que se pueden ver a través de las municipalidades o procedimientos que también se pueden ver a través de algunas comisarías como tal. Entonces, dentro de ello ingresa este parámetro. Nos dice aquí netamente que el procedimiento que se va a llevar a cabo, doctores, son aquellas, a ver, tenemos audios, a ver si la moderación nos puedan ayudar con el tema del silencio de los audios, por favor, ¿correcto? Nos va a permitir pues a nosotros evidenciar este tipo de situaciones. Entonces, los procedimientos que se establece, doctores, en esta naturaleza como tal, que es lo que finalmente establecemos, hablamos entonces de los procedimientos que se pueden llevar a cabo en las comisarías en caso de accidentes de tránsito, retención de vehículos y documentos detenidos de las personas que ahí se señalan. Muy bien. Entonces, esto nos va a permitir establecer, doctores, estas cuestiones que yo les estoy comentando. Pero primero tendríamos que establecer qué viene a ser propiamente, doctores, accidente de tránsito como tal. Eh, lo que va relacionado a los accidentes de tránsito como tal, están relacionados, doctores, en las cuestiones de acontecimientos o situaciones que se suelen dar en el día a día. Muchas de estas situaciones son provenientes precisamente de fallas mecánicas, por ejemplo, pero en otras cuestiones, lógicamente, son por fallas humanas, es decir, fallas en el accionar que una persona podría haber tenido, fallas que por ahí podrían haberse dado, pues en algún tipo de marco también de situación. Entonces, eso deviene fundamentalmente, doctores, en esos aspectos, ¿ya? ¿Qué más? Ah, también vamos acá a establecer que las comisarías van a intervenir en el caso que exista algún tipo de daño, ¿no? La comisaría interviene cuando el accidente genera daños. Estos daños podrían ser de diferente manera. Estos daños podrían ser daños materiales, como cuando el vehículo, por ejemplo, sufre lo que viene a ser en este caso algún tipo de bueno, a veces, digamos, la parte delantera del vehículo puede estar, digamos, destrozada, ¿no? Entonces veo yo una acción donde la parte delantera está destrozada, el vidrio también se encuentra destrozado, entonces vamos teniendo, digamos, estos factores que ahí se van dando, ¿no? Muy bien.
Ahora, pero aparte de esos daños materiales, también producto de los accidentes de tránsito, doctores, podemos tener una serie de lesiones. Y estas lesiones que nosotros podríamos ver va a depender de una serie de factores en las cuales también se obliga que la persona que genera esto tiene la obligación de poder, por ejemplo, socorrer a un individuo. Entonces, en los aspectos relacionados a tener que socorrer a un individuo, tenemos que establecer también, doctores, ciertos parámetros bastante interesantes ahí, ¿no? Ustedes saben que por lo menos en materia penal se da el caso de la omisión. Y esta omisión significa omisión de auxilio o socorro a una persona que se ha herido o a una persona que ha incapacitado. Cuando naturalmente nosotros tenemos, estimados amigos, esta cuestión es cuando se termina generando una lesión, la norma establece que nosotros tendríamos que socorrer a una persona. Significa que nosotros tendríamos que auxiliar a un individuo. Tendríamos que brindarle el apoyo correspondiente, que naturalmente, muy bien, deberíamos tener en cuenta en ese sentido. Si uno finalmente no le brinda el apoyo que corresponde, el apoyo que debe darse, entonces podría ocasionar una serie de situaciones en las cuales finalmente podríamos advertir ya la configuración de un marco delictivo que podría estar relacionado en los tópicos técnicamente a la omisión. Pero aparte, naturalmente, de lo que podría ser la omisión, también podríamos estar establecidos, doctores, en los contextos, por ejemplo, de lo que viene a ser muerte. Ya los factores de muerte de una persona devienen, pues, en otras circunstancias que también podrían darse. Entonces, cuando uno interviene en un vehículo y lo va llevando, ¿no? En cuestión de estos accidentes de tránsito, se van a ver, por un lado, lo que vienen a ser los daños materiales, por el otro lado, lo que vienen a ser técnicamente las lesiones, o propiamente lo que viene a ser en este caso muerte de una persona. ¿Cuál es la función principal que tendría que tener en este caso, doctores, los efectivos policiales? Básicamente, como una función inicial por parte de los efectivos policiales, está relacionado básicamente en la verificación inmediata del suceso o acontecimiento que podría darse. Esta verificación inmediata corresponde lógicamente a los criterios de atención, es decir, de ver y perennizar en primer lugar la escena del marco delictivo, la escena del delito. Las cuestiones de la escena del delito van a devenir primero en la cuestión de los informes que se podría dar producto de lo que vienen a ser los accidentes como tal. Y estos accidentes como tal que podrían tener, como les digo, varias magnitudes también para poder en algunos casos establecer ciertos criterios de responsabilidad de naturaleza, por ejemplo, doctores, penal, ¿no? Y estas cuestiones de naturaleza penal ya no se engloban pues en otros panoramas, en otros contextos que también tendríamos lógicamente que establecer. En la verificación inmediata, en la preservación de evidencias, en la identificación propiamente de los conductores también. Cuando uno interviene básicamente a un conductor que está manejando el vehículo como tal, yo luego tendría que saber algunos parámetros iniciales también, ¿correcto? Estos parámetros iniciales me va a permitir a mí establecer algunas situaciones como tal, y eso lo vamos aquí a ir precisando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, va a permitirnos a nosotros, doctores, en ese sentido, y acá vamos a ir explicándoles a cada uno de ustedes, eh, una función inmediata policial, ¿no? Hay una verificación que se tiene que hacer in situ al lugar donde se habría perpetrado algún acontecimiento, hay que hacer la verificación como tal, ¿de acuerdo? La preservación de las evidencias, que en este caso, si yo sospecho que la persona, por ejemplo, se encuentra ebria, ¿no? Que la persona se encuentra ebria, entonces se le llevará a la dependencia policial para que se le tome el examen de dosaje etílico como tal.
Y en base a ese examen de dosaje etílico que se pueda brindar, finalmente poder determinar los gramos de alcohol en la sangre, ¿no? Es decir, si la persona se encuentra ebria o no se encuentra ebria en este caso, y va a ser como parte de la identificación entonces del dosaje etílico. Tenemos dentro de ello lo que viene a ser la prueba cuantitativa y lo que viene a ser también propiamente, doctores, la prueba cualitativa. Posteriormente a ello vamos a hacer la constatación vehicular y comunicación básicamente al fiscal cuando existan lesiones graves y fallecimiento. Ya las cuestiones de accidente de tránsito que devienen en la muerte de una persona o en el fallecimiento, lógicamente de ella, ¿no? Muerto o fallecimiento, habría que ver las causas en las cuales ésta se podría haber suscitado. En primer lugar, podría ser la propia negligencia del peatón al momento, por ejemplo, de transitar, ¿no? La propia infracción del peatón al momento de irse de un lugar a otro lugar, entonces podría ser técnicamente, doctores, la falla del peatón al momento de poder transitar, ¿no? Por las veredas y demás cuestiones, doctores, eh, dentro de ese contexto, ¿no? Y lo otro que entonces estaríamos hablando de una falla, más que una falla humana, un comportamiento humano del peatón. El otro lado está relacionado al tema de que finalmente quien conduce el vehículo, porque podríamos tener una falla mecánica al momento de la conducción de un vehículo como tal, ¿de acuerdo? O también podríamos tener, digamos, una falla del mismo conductor cuando tenga que manejar el vehículo como tal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver esta situación, ¿ya? Me parece que hay una pregunta, ustedes saben que pueden hacer sus preguntas a través del chat o si no a través de la cajetilla de comentarios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver esa situación. Ok, vamos a ver, vamos a ver acá. Vamos a leer lo siguiente. A ver, se dice, ¿se comunicará al fiscal si solo son daños materiales, doctor, o ya la policía al considerar daños es un delito doloso, ya no existe dicha obligación? A ver, bueno, las cuestiones de naturaleza de configuración de materia penal terminan siendo, doctores, ya diferentes, ¿no? Los contextos de configuración en cuestiones penales, pues lógicamente, doctores, van teniendo otra connotación como tal. Esas connotaciones como tal ya son distintas. Si hablamos solamente de daños materiales como tal, producto, digamos, de un accidente que en ese momento podría haberse dado de manera momentánea y que no haya revertido en una mayor situación, entonces sencillamente lo dejamos como tal, ¿no? Lo dejamos como tal. Muy bien. Entonces, esto debiera ser pues en un contexto que a veces se puede suscitar. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta y que debemos sin lugar a dudas también establecer. Muy bien, entonces, muy bien. Vamos entonces a ver eso. Sin embargo, eh, también vamos a ver otro marco de situaciones cuando nos establece, por ejemplo, doctores, el otro tipo de situaciones acá. Mire, se genera una lesión propiamente a un individuo, se genera una lesión a una persona, pero que esto ya haya generado, ya haya llevado, por ejemplo, a lesiones corpóreas de un individuo, entonces la naturaleza como tal en ese tipo de marco de situaciones de lesiones corpóreas a un individuo de esta naturaleza, engloba pues naturalmente ya otros panoramas como tal. Y este es otro panoramas como tal, ya nos envían a nosotros a ver de que si yo veo, por ejemplo, que la persona está con signos de haber ingerido alcohol,
¿correcto? Lo primero que uno tiene que hacer es llevarle a la dependencia policial, y yo le voy a preguntar a ustedes lo siguiente, ¿ah? Miren, ¿ah? Les voy a señalar lo siguiente. Voy con una pregunta para ustedes. Si una persona que estaba conduciendo el vehículo, ¿no? Hay una persona que estaba conduciendo técnicamente el vehículo, ¿correcto? Hay una conducción del vehículo como tal. Entonces, la persona que estaba conduciendo el vehículo como tal se iba de un punto A para llegar, por ejemplo, a un punto B, y eso era el trayecto propiamente de la conducción de un vehículo como tal. Me iba del punto A para llegar, por ejemplo, en este caso, al punto B, y de repente, ¿no? Los efectivos policiales lo intervienen y se dan cuenta que esta persona está con signos de haber ingerido algún tipo de sustancia prohibida, llámese en este caso alcohol o llámese en este caso droga. Entonces, ¿qué es lo que tendrán que hacer en ese sentido? Yo les pregunto, los efectivos policiales, lógicamente de tránsito. Los efectivos policiales de tránsito tendrán que comunicar al fiscal, o es que los efectivos policiales de tránsito tendrán que llevar a esta persona intervenida a la dependencia policial para que se le tome, por ejemplo, un examen de alcoholemia. ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahí? Eso va como pregunta. ¿Comunican al fiscal o va a existir un examen de alcoholemia? Tengo al doctor Flores David, creo que levantó la mano, si lo habilitan, por favor. Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, bueno, no necesariamente el policía de tránsito, cualquier policía está en la facultad de tener una persona que está bajo la influencia del alcohol o signos, pues, ¿no? De veredad. Lo que tendría que hacer también hacer una prueba de campo, realizar el test de Hogan o pruebas de equilibrio. Y otro signo que podría presentar el conductor producto de la ingesta de alcohol, pues, ¿no? Y si producto del test de Hogan no podría mantener el equilibrio, por ejemplo, pararse en un solo pie, eh, caminar en línea recta, se procedería a la conducción a la comisaría a fin de que sea sometido a la prueba del dosaje etílico, ¿no? En un primer momento la prueba cualitativa y posteriormente la prueba cuantitativa, y todo eso se comunicaría al fiscal de turno de la jurisdicción donde se le ha intervenido, pues, ¿no? Para que tome conocimiento, porque en ese caso ya se estaría privando de su libertad, de su libre tránsito intervenida. Muy Esa bien. sería mi respuesta. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, Doctor, muy bien. ¿puedo Vamos a ver aportar? acá lo siguiente. Doctor, Sí, ¿puedo aportar? sí, por supuesto. Muy buenas noches, doctor Emerson y compañeros, colegas, todos. Eh, Efectivamente, el señor que me antecedió dice lo top. Muchas veces, en este diplomado que ayer y anteayer estábamos analizando, este, se están viéndose dos aspectos, ¿no? Uno es de la parte procedimental policial y otro el procedimiento conforme establece el Código Procesal Penal. Ujú. Pero el personal policial ya está especializado, obviamente, está capacitado para poder hacer el procedimiento debido y de la manera correcta. En este caso, por ejemplo, cuando toda intervención de dosaje etílico o por estado de ebriedad siempre se da en la ciudad, ¿no? En este caso, si ya no es necesario, por ejemplo, hacer esas pruebas de test de órgano, se presume y de inmediato, si presenta aliento alcohólico o otro, como droga, de Ujú. inmediato a la comisaría más cercana. Comunica a la fiscalía y el fiscal dispone la detención de la persona y el policía procede. Eh, Otro de los aspectos que se está viendo teniendo todo es de que cuando hay accidentes de tránsito, ¿no? Siempre la policía investiga por negligencia o imprudencia. Ujú. Y siempre a veces calzan los dos al mismo tiempo.
Mm. Entonces, yo quisiera que usted nos aclare con conocimiento de Sí, de esta más materia. adelante vamos a señalar esos temitas, ¿ya? Ya, Acá doctor, gracias. y hay otra vía en la naturaleza, por ejemplo, para que sea una evidencia netamente de naturaleza penal como tal, porque eso es lo que finalmente va a englobar, ¿no? Una naturaleza de carácter penal, y finalmente cuando yo tenga que advertir, por ejemplo, la existencia de dolo grado de intencionalidad. Por eso es lo que yo les ponía un primer ejemplo en las cuestiones del accidente de tránsito, ¿no? El accidente de tránsito tiene varias vías, desde la imposición de las sanciones a través de las papeletas correspondientes, porque tal vez la persona conducía el vehículo en excesiva velocidad en un lugar que no correspondía, entonces naturalmente va cometiendo las infracciones de tránsito en razón que éstas establecen que la conducción del vehículo tendría que darse dentro de los límites de velocidad, por ejemplo, permitidos dentro de los límites de velocidad aceptados, dentro de los límites de velocidad que sean permitidos y de esta manera se tendría que estar dando la conducción del vehículo como tal, ¿no? Que devienen finalmente en ser esta naturaleza. O tal vez cuando la persona está conduciendo el vehículo, no respeta las señalizaciones, se pasa la luz roja o dobla en U en un lugar donde sencillamente no tenía que hacerlo, entonces vamos teniendo, doctores, este tipo de marco de situaciones que se suelen dar, ¿no? Pero esto marca más allá de lo que finalmente yo les voy sosteniendo como tal, ¿no? Porque eso serán las vías de sanciones de naturaleza administrativa. Pero ¿qué pasaría cuando ya luego de eso, que son finalmente cuestiones de un peligro que yo puedo establecer a efectos del derecho penal, lo que se ve son peligros común porque de por medio está la seguridad pública. Y la seguridad pública significa que absolutamente todos nosotros que nos encontramos en estas vías de conducciones de un vehículo, lo tenemos que hacer de manera adecuada, ¿no? Tenemos que conducir el vehículo correcto, pero la conducción de un vehículo como tal tendría que darse dentro de los panoramas establecidos y normales y reales que lógicamente la norma también va a establecer. Sin embargo, las situaciones van teniendo un cambio diferente cuando, por ejemplo, yo les comentaba, ¿no? Si de repente el efectivo policial de tránsito ve a una persona que conducía a excesiva velocidad, así que se acercan, pero se dan cuenta que esta persona tiene signos de haber ingerido alcohol. Esos signos que van a tener esta persona de la ingesta de alcohol, obligatoriamente amerita que tenga que pasar por un examen de alcoholemia. O sea, de todas maneras, esta persona tendría que pasar, doctores, de un examen de alcoholemia de todas maneras, de todas formas, ¿correcto? Y estas cuestiones, pues, que yo les hablo, ¿no? Que yo les señalo, que ingresan en estos factores que yo les hago mención, pues tendremos que advertir también en algunos otros contextos más. Yo para poder determinar la posible existencia de un marco de delito como tal, o sea, tal cual establecida, tal cual señalada, lo que yo tendría que advertir fundamentalmente, doctores, es lo siguiente, ¿no? Para determinar si la persona se encuentra ebria o no se encuentra ebria, lo que tendría que pasar es el examen de dosaje etílico. Y hasta ese momento, hasta que pase el examen de dosaje etílico, si es que fue solamente la conducción de un vehículo a velocidad, tendría que ya comunicar al fiscal, no, ¿verdad? Muy bien. No, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, tengo Loto Flores. Adelante, doctor. Doctor, más que todo le quería que me podría absolver eso también, porque la verdad yo soy oficial de la policía, trabajo en la sección de tránsito acá en el distrito de San Juan de Miraflores, y a veces no siento cuando se comunica de temas de veredad a las fiscalías que se encuentran de turno en los despachos, no tienen una misma idea, no tienen una única forma de trabajar todo el despacho. Porque en este caso, cuando normalmente trabajo con el despacho del doctor Zárate, que la verdad es un gran fiscal, desde el momento que se le interviene al conductor, quiere que se le comunique. Pero en cambio, otros despachos dicen, ya,
estás comunicando la intervención, pero ya tienes el resultado cuantitativo, ya me comunicas cuando tienes el resultado cuantitativo. Pero ¿cuál es el problema, doctor? Que a veces el resultado cuantitativo salen a las 4 horas y por un tema de logística, a veces se tiene que recoger el dosaje etílico en Chorrillos hasta el traslado del intervenido, demora más de 4 horas y a veces pues hay casos que salen menos de lo permitido, pues, ¿no? En ese caso, a veces los otros despachos, ya como diciendo los fiscales, ya es tu problema, ¿no? Ya salí bajo. En cambio, del doctor Zárate, ya así salga abajo, da su acta de libertad, no hay ningún tipo de problema. O sea, ya mi pregunta sería, ¿se puede tener tan solamente con la prueba cualitativa un conductor que presenta signo de ebriedad? No sé si me podría absolver esa Eh, pregunta, doctor. Ya, es una pregunta muy interesante, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. Lo que pasa es que ahí vamos a ver eh, netamente el contexto penal como tal, porque el tipo penal de conducción en estado de ebriedad me engloba básicamente a conocer una serie de situaciones. Y esta serie de situaciones me engloba a establecer fundamentalmente lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, maniobra un vehículo, opera un vehículo o conduce un vehículo. O sea, estos son los linajes o características que finalmente nosotros vamos a tener. A ver quién maneja un vehículo como tal, quién conduce un vehículo como tal o quién opera un vehículo como tal. Entonces tengo conducción, tengo maniobra y tengo operación. Tengo esas tres conductas que vamos a advertir en estas cuestiones, ¿no? Pero estas tres cuestiones que yo mencioné, que son verbos rectores del tipo penal, la única forma de configuración que sea conducción en estado de ebriedad es si la persona se encuentra ebria. Y la única forma de determinar si la persona se encuentra ebria es a través de un examen de dosaje etílico. Entonces, ¿qué significa? Que si yo acabo de intervenir, ¿no? Yo tendré que llevar a la persona en condición de retenida, no de detenida técnicamente, sino como retenido, a la dependencia policial para que le tome el examen de dosaje etílico. Hasta que no salga el resultado del examen de dosaje etílico que demuestra que es positivo, no estamos ante la configuración de un delito propiamente en situaciones de flagrancia. ¿Qué pasaría si luego en el examen de dosaje etílico resulta que la persona no se excesiva velocidad, sea por ejemplo conducir un vehículo a velocidad? Lo que el tipo penal establece es la conducción de un vehículo habiendo ingerido alcohol, o sea, esa conducción de un vehículo habiendo ingerido alcohol, eso sí es delictivo. Pero si solamente veo conducción de un vehículo sin haber ingerido alcohol, no será delito. Entonces, la regla, así, bajo el principio de legalidad para comunicar al fiscal, tendría que ser, si el examen de dosaje etílico sale positivo, entonces la persona tendría que estar detenida. Sin embargo, ahí advertimos pues un problema, porque entre el momento que se le toma la prueba, ¿no? De sangre y luego el resultado, muchas veces pasa de 4 horas. El resultado puede salir en 7 horas, puede salir en 8 horas, puede salir en 9 horas, ¿cierto? Y hay lugares incluso que hasta el día siguiente puede ser dependiendo de la hora en las cuales lo han detenido o en las cuales lo han retenido, lo han llevado, ¿no? Entonces, bajo el principio de legalidad, el procedimiento que debería corresponder es que esta persona debería estar libre y se le tendría que convocar como citado. Pero como citado, ¿para qué? Como citado, pues lógicamente, para que eh, reciba el resultado y ahí recién, con el resultado en mano, proceder a su detención y comunicar al fiscal. Porque eso sí sería, bajo el contexto del principio de legalidad, un contexto flagrante. Y la cuestión de flagrancia no será solamente el hecho de haber conducido el vehículo, sino que el aspecto flagrante será cuando haya ingerido algún tipo de sustancia psicotrópica o ha ingerido alcohol. Eso me dice bajo el contexto del principio de legalidad. Pero ¿qué sucede a veces en algunas situaciones? O en varias, mejor dicho, ¿no?
Porque lógicamente si yo veo que la persona está conduciendo el vehículo y a leguas se nota que esta persona tiene una mirada desorbitada, que aparte de eso se siente el alcohol, no, bueno, que ha tomado, que ha consumido alcohol, puede evidenciar ello. Entonces, sí, pues un ejemplo de alcoholemia, ¿no? Porque yo sé que esta persona está ebria. Yo sé que esta persona ha ingerido alcohol. Yo sé que esta persona ha ingerido alcohol. Yo sé que esta persona se encuentra ebria. Entonces dicen, bueno, si al final el examen de dosaje etílico yo sé que va a resultar positivo, mejor yo ya voy informando al fiscal. Eso puede ser, pero el fiscal tendrá que decir rápidamente, necesito el resultado del examen de dosaje etílico, porque ¿qué pasaría si el fiscal viene y la persona está ahí y el resultado sale negativo? Lógicamente estaríamos y es posible que ellos se extralimiten, ¿no? De la función que están teniendo y plantear un habeas corpus y las denuncias correspondientes, pues, tanto al fiscal y al detectivo policial. Diferente la situación si hay muerte de por medio, ¿no? Eso ya cambia las cosas. Porque si de repente, por ejemplo, la persona estaba conduciendo el vehículo y ¡pum! Atropella a alguien. Entonces, la persona está en el piso. Eso sí se tiene que comunicar inmediatamente al fiscal, sin perjuicio de que a esta persona se le lleva a la dependencia policial para que se le tome la muestra, pero el fiscal tendrá que llegar inmediatamente para básicamente cumplir con el procedimiento del posible levantamiento de cadáver. Esto significa de que tendría que llegar inmediatamente, ¿no? Con el médico legista y demás, y ver, uno, afirmar que esta persona murió. Y en base a la muerte, levantar el acta correspondiente del levantamiento de cadáver. ¿Qué podríamos tener? Muerte de una persona, producto de la conducción de un vehículo a excesiva velocidad, pero la situación podría agravarse, porque claro, podría ser la muerte porque tal vez el conductor actuó por negligencia, ¿no? De repente cuando está conduciendo un vehículo, ¡fum!, recibió un mensaje de texto, entonces se descuidó. De repente cuando está conduciendo el vehículo, ¡fum!, recibió una llamada telefónica, entonces también sucedió exactamente lo mismo. Esas situaciones de negligencia que podrían haberse dado ocasionaron un accidente que tal vez no fue con un grado de intencionalidad, sino que, claro, al responder el celular, perdió el equilibrio del volante y atropelló. Y la persona lamentablemente se cayó y murió. Entonces, ¿qué conlleva esa situación? Conlleva naturalmente, doctores, a que yo me encuentro ante una persona que acaba de fallecer, ¿no? Hay una persona que acaba de morir y producto de que yo haya conducido, tener un giro de un agravante mayor que cuando ya el fiscal hizo el levantamiento de cadáver, ¿correcto? Luego le llega el informe y se determina que la persona se encontraba ebria. Entonces ya es un agravante como tal, ¿no? Otra situación también donde tal vez comuniquen al fiscal es cuando terminan atropellando a alguien, la persona está accidentada, todavía viva y lo llevan al hospital. Entonces, se harán las diligencias inmediatas correspondientes, esperaremos lo que viene a ser el examen de alcoholemia, porque tal vez pueda ser lesiones corpóreas, ¿no? Producto del accidente de tránsito, y si luego nos comunican y nos dicen, la persona murió a consecuencia de las heridas que le provocó el accidente, entonces ahí va a ir cambiando la figura. Por eso es que a veces cuando ya existen daños materiales o daños, no, daños a la persona, muchas veces terminan comunicando al Ministerio Público porque lógicamente va a haber un marco de configuración, ya sean lesiones culposas, ¿no? O lesiones en accidente de tránsito, y si hay muerte, bueno, muerte a consecuencia del accidente de tránsito. Pero en el caso solo, cuando existe, digamos, una conducción de un vehículo o algún daño que habría ocasionado a otro vehículo y no hay muerte y no hay más lesión, entonces habría que ver lo que es el resultado del examen de dosaje etílico para que en base a ello sí vayamos determinando si podría existir un marco de responsabilidad de carácter penal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá nos dice, ¿no? Dosaje etílico, constatación vehicular y comunicación al fiscal cuando existan lesiones graves o fallecimientos. Si no existen lesiones graves o fallecimiento, no habría, digamos, que comunicar. ¿Ya? Tengo a la doctora Irma Ramírez.
A ver, doctora Irma Ramírez. A ver, la doctora Irma Ramírez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. No sé si con los demás participantes pasa lo mismo, pero se escucha, el audio se escucha con eco. Y quisiera que me aclare qué es operar, maniobrar y conducir. Ujú. Gracias. Ya, muy bien. Vamos a ver ahí, doctores. Mire, ya esas cuestiones acá voy a citarlo ya. A ver, estimado doctor, buenas noches. Tener cuidado con ya. Se escucha con eco, me dicen ya. Vamos a ver acá. Miren, vamos a ver acá. Muy bien. Miren, a ver, cuando yo les voy a mostrar acá, este, lo siguiente, a ver, dejo de compartir eso para compartirle estas otras PPTs, correcto, estas otras PPTs, que es conducción en estado, a ver, conducción en estado de ebriedad, para un poco clarificar esas cuestiones de lo que señala el doctor que terminan siendo bastante interesantes, ¿ya? Muy bien. Te quiero un poco tomar a colación respecto a lo que es básicamente el marco de configuración de conducción en estado de ebriedad. Cuando nosotros empezamos a revisar el artículo 274 del Código Penal como tal, reitero, 274 del Código Penal como tal, vamos a encontrar lo siguiente, yo les voy a comentar, ¿no? Vamos a encontrar las siguientes situaciones. Ya dejo esto para el estado de ebriedad y demás. El tipo penal me dice lo siguiente. A ver, vamos acá. A ver, chan, 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 chan. El tipo penal, a ver, vamos acá. Eh, ya. El tipo penal del artículo 274 del Código Penal, cuando me dice conducción en estado de ebriedad, me empieza señalando, ¿no? El encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre y proporción mayor a 0,5 gramos litro o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. Y aquí me dice, conduce, opera o maniobra, ya sea un vehículo pues, motorizado o algún tipo de vehículo, por ejemplo, de carga, pero así me va señalando, ¿no? Me dice conduce, me dice opera y me dice técnicamente, en este caso, doctores, maniobra. Ahí me establece. Cuando uno ya, esto es un pronunciamiento no de la Corte Suprema y también, digamos, de los textos o libros, cuando empiezan a establecer el verbo rector, porque conducir, operar o maniobrar es un verbo rector, y hay un tema, por ejemplo, respecto a la operación, que yo les voy a mencionar, ¿no? Porque se critica mucho esto. Conducir es trasladar un vehículo de un lugar a otro, ¿cierto? Es conducir, manejar, llevar un lugar de A a dirección B. ¿Correcto? Eso es, y lógicamente esa cuestión de conducir puede quedar muy bien establecida a través de lo que son las cámaras de videovigilancia, a través del video, a través también del cronometraje, ¿no? De velocidad del vehículo, que se puede decir, y demás, guarda mucha y imperiosa relación en el aspecto, por ejemplo, de lo que viene a ser conducir, que es llevar un vehículo del lugar A al lugar B. Eso es la conducción. Eso es conducir un vehículo. Cuando hablaban de operar, te dice Sí, sí, operar o por favor. maniobrar, ¿Cómo lo funciona? terminaban señalando como lo mismo, Sí. ¿ah? Es decir, operar o maniobrar terminaba siendo lo mismo. Y ahí teníamos un problema. Yo les voy a comentar un poco para escuchar también su participación de cada uno de ustedes. Por ejemplo, doctores, ¿qué sucede si una persona que ha ingerido alcohol, ojo, hay una persona que ha ingerido alcohol, no está ebrio la persona,
Y de repente, doctor, después la persona que se encuentra ebria, por ejemplo, ¿no? Yo se los voy a comentar. La persona que se encuentra ebria se sube al vehículo, se sube nada más y enciende el vehículo. Enciende el vehículo, ¿correcto? Y justo cuando enciende el vehículo, está encendiendo el vehículo, aparecen los efectivos policiales y le dicen, a ver, lo vamos a intervenir y lo vamos a llevar a la dependencia policial para eh, sacar el examen de alcoholemia y ver si existen gramos de alcohol en la sangre o no. Mi pregunta es, ¿el encender el vehículo, la persona estando ebria, podría ya configurar conducción en estado de ebriedad? ¿O necesita, por ejemplo, porque una cosa ya es conducir, ¿no? La conducción ya es llevar el vehículo de A a B, o es el solo hecho que la persona, por ejemplo, podría intentar salir con el vehículo del lugar donde se ha estacionado y cuando está saliendo del lugar, vienen los efectivos policiales y bueno, lo buscan intervenir. ¿Sería realmente, doctores, digamos en ese caso, una intervención, un marco de configuración delictiva como tal o no? Tal vez alguno de ustedes que quieran participar, ¿podría hacer eso o necesariamente tendríamos que establecer, y si su participación es con las opciones que han tenido de levantar la mano sería muchísimo mejor, ¿ah? ¿Podría ser o no ese marco delictivo? A ver, ¿qué opinan? Doctor, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Ya? Sí, Aló. sí, Mire, se le escucha. ya, mi consulta es, en la proporción dice mayor a 0,5 gramos litro. Ya, pero ¿Se puede? mi pregunta ahorita está en, no sé si me han escuchado cuando yo he señalado del tema de lo que viene a ser operar. Luego vamos a ir a los gramos litro. Mi pregunta estaba en una cuestión bastante interesante. Si la persona que, digamos, tiene la tabla de alcoholemia está en el segundo periodo y en el tercer periodo, enciende su vehículo, enciende nada más, ¿ah? El encender su vehículo ya podría ser marco de configuración de conducción en estado de ebriedad. Por ese lado iba mi pregunta. ¿O es que necesariamente esta persona tiene que sacar el vehículo del lugar donde se encuentra estacionado y conducir del punto A al punto B? Doctor, Doctor, si Sí, me permite, buenas noches. sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Le saluda Iván Céspedes. Doctor, creo, bueno, a mi parecer, creo que si hablamos de conducción, eh, creo que toda persona que entra a conducir el vehículo, así empiece a conducir, o sea, ponerlo en movimiento. Pero si esta persona a la cual señala usted está ebrio y sube al vehículo, ¿no? Estando el vehículo estacionado, prende el vehículo y en ese momento le interviene la policía, creo que el vehículo no está en movimiento, por lo tanto no está conduciendo. Bueno, esa es mi forma de pensar, doctor, no sé. A ver si me aclara, por favor. Ah, ok, ok, acá está muy bien. Interesante, claro, claro, porque excelente. Ya luego vamos a ver algunas de las cuestiones y me parece interesante. Ya voy a precisar eso y está muy bien que cuando tengan, levantó su mano para que podamos interactuar. Bueno, hay una discusión ahí. Muy bien. Doctor, continúo, por favor, doctor Carlos Díaz. Sí, sí. Mire, No, yo debido. me llamo Sergio Emerson. Ah, ya, no, Ya, pero, que le habla es Carlos Díaz. ya. Pero un ratito voy a responderle al doctor para que Ah, ya. continuemos con usted, doctor. Ajá. Sí, sí, luego tengo al doctor Carlos, tengo al doctor Vázquez y tengo al Doctor, doctor Jonás. Ya, pero ahí quiero aclarar un poquito. Claro, hay una discusión cuando se han encontrado situaciones que establecen conducción, porque miren, usted cuando ve aquí en la diapositiva te dice, conduce, que es autónomo, pero luego te dice opera eres o maniobra. maniobra. Ya. Aquí hay un punto. Eh, la conducción en estado de ebriedad no es un delito de resultado. La conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro. ¿Qué significa pues el tipo penal de resultado o el tipo penal de peligro?
De resultado es que debería haber lesión, debería haber muerte. Entonces, si hay lesión de una persona, ¿no? Si la persona se fractura, se quiebra el brazo, etcétera, entonces sería conducción de estado de ebriedad. Si muere, conducción de estado de ebriedad. Pero el legislador, cuando pone esto, dice, no, 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 no. La conducción en estado de ebriedad es un tipo penal de peligro. Al ser propiamente un tipo penal de peligro, y eso no se establece como tal, eso no señala, al ser un tipo penal de peligro, ¿qué significa? Significa naturalmente de que el solo hecho de poner o operar, por eso dice, ¿no? El vehículo ya genera un riesgo, ya incrementa un riesgo, porque está habiendo consumido alcohol. Por eso es que bajo el contexto de la teoría, el solo hecho que la persona encienda su vehículo, que esto es bastante, digamos, puede ser debatido, discutido, pero el solo hecho que la persona ¡rum! Enciende el vehículo, ya va incrementando un riesgo, ya va incrementando el riesgo. Al ser un tipo penal de peligro, no es necesario todavía que conduce, porque el tema conducir es autónomo. El otro te dice opero maniobra. Significa que ¡rum! Lo pone en marcha en el sentido de encender y ya puede estar saliendo del lugar donde se queden estacionados. Si en ese momento son intervenidos o no, lo van a intervenir y demás, y se comprueba posteriormente con el examen de alcoholemia que ha ingerido alcohol, sí será conducción en estado de ebriedad. Ahora uno dice, pero no estaba poniendo en marcha, sí, pero como el verbo rector te dice operar, como te dice, bueno, operar, maniobrar, ¿no? Lo que va a señalar es configuración del tipo penal bajo la sustentación de un tipo penal de peligro. Pero la otra posición te dice que es una posición, digamos, más, ustedes saben que hay vertientes funcionalistas, ¿correcto? O finalistas. Entonces, para el finalista, eso no sería delito. El finalista diría, no, 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 no. Ha encendido el vehículo, si bien es cierto, está prendido el vehículo, pero ni siquiera va realizando las maniobras iniciales que es intentar salir del solo encender el vehículo, no debería ser, y porque aparte de eso, tengamos en cuenta el derecho penal última ratio, etcétera, y demás, que es una sustentación, creo yo, bastante válida, pero si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo opino, yo sustento que al ser un tipo penal de peligro netamente, y así la persona ha ingerido alcohol y lo enciende, ya va incrementando un riesgo. Y por ende, el incremento de riesgo, podríamos estar ante la configuración del tipo penal. No será delito de conducción o mejor dicho, maniobra o operación en estado de ebriedad si la persona, habiendo ingerido alcohol, se va al vehículo, muy bien, y en ese sentido, doctores, se encuentra pues dormido, ¿no? Se queda dormido ahí o sencillamente no enciende el vehículo. Eso si no estaríamos ni ante una operación, ni ante una maniobra y mucho menos ante una conducción de un vehículo como tal. ¿Ok? Doctor, Muy bien, ahora sí, doctor, lo escucho, doctor, adelante. doctor, hay un ejemplito chiquito, nomás quisiera yo aclararle para que usted nos aclare también con su conocimiento. Mire, hubo un caso en que hubo una persona en estado de ebriedad, subió a su carro, ¿no? Subió a su carro y encendió el motor, pero se quedó dormido. Y Mm, bueno, este señor, después de más o menos unos 2 horas a 3 horas, la policía lo interviene a petición de otros de los vecinos, ¿no? Ya el señor estaba desmayado. Lo llevan al hospital y fallece. Y mm. bueno, los familiares, ¿qué dijeron? Que por qué no la policía no había intervenido anteriormente. ¿Cómo sería en este caso? El policía ha, ha, ha tenido negligencia, ha tenido omisión de función. ¿Qué puede pasar ahí, doctor, para el personal policial? No, yo creo ahí que no ha existido nada, porque lo que hay que ver, ¿no? Miren, todos nosotros creo que conocemos esta tabla de alcoholemia. Subclínico, ebriedad, ebriedad absoluta, grave alteración de la conciencia y coma. ¿Correcto?
Creo que todos esto tenemos. Subclínico, ebriedad absoluta, grave alteración de la conciencia y también tenemos el aspecto netamente del coma. Subclínico, a pesar de, depende obviamente del tipo de alcohol que nosotros podamos consumir, pero si nos encontramos ante subclínico, no hay delito, ¿cierto? O sea, claro, hay personas que se pueden tomar un vasito de vino y tal vez no tenga los gramos de alcohol suficientes, no hay ningún problema, ¿no? A pesar que esta persona, en base a su propio organismo, el hecho de haber consumido algo haga de que pueda sentirse, ¿no? El olor a haber ingerido alcohol. Puede ser, puede ser, porque hay personas que cuando tú te acercas al toque, ¿no? Se le siente ese olor de haber estado ebrio. Y hay personas que tal vez están borrachos y se toman un hals y no les siente absolutamente nada, pero va a depender de eso. El grado de ebriedad y ebriedad absoluta es lo que la legislación reprime penalmente. Porque si yo estoy ante cuarto periodo, que es grave alteración de la conciencia, por más que la persona estaba conduciendo el vehículo, ojo, miren, conduciendo el vehículo y atropelló a alguien, condució el vehículo y de repente vino alguien, from, lo llevó de encuentro, mata a dos personas. Sin embargo, hace el examen de alcoholemia y arroja cuarto periodo. Por más, claro que luego hay que ver otras situaciones sin lugar a dudas previas y demás, ya ingresa ahí el tema del famoso iter criminis, pero si por ejemplo en el examen de alcoholemia se determina que se encuentra en el cuarto periodo, sí, pero la grave alteración de la conciencia significa que la persona no estaba consciente de lo que hacía, no estaba consciente de lo que estaba realizando, no era consciente de lo que hacía, de lo que ejecutaba, de lo que realizaba, no era consciente. Al no ser consciente se establece naturalmente la grave alteración de la conciencia como tal. Grave alteración de la conciencia como tal, ¿correcto, doctores? Y ¿y qué pasa en el ejemplo que me dice, ¿no? El doctor? Yo creo, porque claro, el hecho que la persona, miren, si yo soy muy legalista, si yo, digamos, ¿no? Bajo el contexto legalista, yo diría, bueno, el hecho que la persona se haya dormido no significa que no haya dejado en operación, ¿no? Porque ya encendió y operó. Solo que, claro, brum, lo encendió, se quedó dormido, ¿correcto? Pero ya lo estuvo operando. Entonces, si se le toma el examen de dosaje etílico y arroja, por ejemplo, tercer periodo, que es ebriedad absoluta, sí se le imputaría. ¿Pero por qué? Si se durmió, sí, pero la persona operó el vehículo y está en proporción de tercer periodo, sí. Diferente será el caso si luego la persona se quedó dormida y nos encontramos que estaba en cuarto periodo. Entonces, estado de inconsciencia y por eso se quedó dormido. Pero en el ejemplo que me señaló periodo, que es cometílico. O sea, la teoría, digo la teoría porque en realidad varía de persona en persona. Pero la teoría me dice, estimados participantes, lo siguiente. Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, ¿qué sucede en el caso del quinto periodo? Si es un coma etílico, tal vez la persona estaba en una ingesta de alcohol en la sangre a tal magnitud o a tal nivel, doctores, de que lamentablemente subió e incendió el vehículo y murió. Entonces, si murió e incendió el vehículo y ha muerto la persona, no hay absolutamente nada. Pero cuando me dice que si los efectivos policiales vinieron, bueno, los efectivos policiales eh, habría que ver, ¿no? Porque es muy complicado. Claro, ¿qué podrían hacer, digamos, en un procedimiento adecuado? Que si ven que el vehículo está encendido y que la persona está ebria, entonces sí tendrían que apagar el vehículo, conducir a la persona al establecimiento policial, que se tome el examen de alcoholemia y ver si se encuentra en segundo o tercer periodo para imputar, para que lógicamente el fiscal impute el delito. Pero ideal, ¿no? Diferente sería el caso si vieron que se subió, no incendió ningún vehículo y los efectivos policiales lo vieron y esta persona pues en realidad se había muerto porque está en coma etílico, es imposible que los efectivos policiales se hayan hecho algo porque
no es ni siquiera una omisión de socorro o auxilio, porque sencillamente estas personas no podían haber, no son especialistas en la materia y no podían haber sabido si la persona se encontraba en un coma etílico, ¿no? Entonces no será una omisión como tal. Si sí estaba encendido el vehículo y la persona estaba durmiendo y los efectivos policiales lo dejaron ahí, ahí sí habría responsabilidad, ¿correcto? Pero si no estaba nada, no habría ni responsabilidad de los efectivos policiales. Ajá. A ver, Doctor, ¿habían algunas otras preguntas? sí, Sí, de Una acuerdo, pregunta, doctor. doctor. sí, sí. A ver, al doctor Víctor y luego vamos al, creo que es el doctor Carlos, ¿no? ¿Cómo era el Sí, orden? El doctor Carlos, ya, a ver, luego el doctor Víctor, sí, lo escucho. Doctor, habla el doctor Víctor. Hay un Sí, caso, doctor, que pasó que un muchacho estuvo tomando con unos amigos en la puerta de su casa, estaciona su vehículo, que era una moto. Viene un vehículo y lo choca la moto, lo destroza, y él en su inconsciencia, ¿no? Que ha estado tomando, ligando alcohol, agarra la moto y se va empujando hasta la comisaría. Llega a la comisaría empujando la moto y solicita que por favor, que el vehículo que le es un auto negro, pero que no ha podido tomar la placa con casquete de taxi. Según el parte policial, dice que lo han apoyado con el patrullero, han ido a buscar el vehículo y no lo han encontrado. Pero ¿qué pasa, doctor? Como lo ha despertado el suboficial al brigadier, se levantó amargo, agarró, le hizo hacer el parte correspondiente al suboficial, le pusieron una papeleta, la M01, como si él hubiera causado el accidente y hubiera estado conduciendo la moto, como si lo hubieran intervenido en la avenida, o sea, una serie. Y ya, pero después, todo eso se va a ver a nivel de cuestiones probatorias, ¿no? A través de la cámara de videovigilancia, a través del video, a través de las otras fuentes. Eso ya es un contexto de prueba, es un contexto de no ha probando. habido, Ujú. no ha habido cámaras, pero existe Ah, un parte en el cual el suboficial hace que ellos le han prestado el auxilio con el patrullero, han ido a buscar a no, esto. no hay No, cámaras, no hay cámaras. no, no hay cámaras, no Ya, hay y cámaras. la persona firmó el parte. El que firmó el parte es un suboficial, pero el Ujú. brigadier impuso una papeleta porque dice que le habían quitado su sueño y todo. Después pasa a la vía administrativa y el, el fiscal, el fiscal le da el principio de oportunidad. Ya, pero ¿cuál es Aló. la pregunta? Ah, vayamos para no extendernos mucho. ¿Cuál es la pregunta en concreto ahí, doctor? Y ahí era conforme que le apliquen el principio de oportunidad, le pongan la papeleta y cuando se va a la vía judicial, dice con un abogado y la vía, la nulidad de la resolución administrativa, sale que al SAT le dicen que porque No, el pero a SAT ver, hay que ordenar. Mira, a ver, no estoy puede entendiendo mucho ahí, no estoy entendiendo mucho ahí, porque, doctores, a ver, vamos, con las preguntas sí que hay, por ejemplo, un comentario así, pero si hay una pregunta que sea concreta. En cuestiones de aquí, penales y administrativas son totalmente distintas. Ahora, el hecho que ha dicho el policía, todos son cuestiones de naturaleza de probanza, eso se tendrá finalmente que probar. Si es válido un principio de oportunidad, por supuesto que sí, ¿no? Finalmente habría que ver dentro del marco del proceso. Los principios de oportunidad son finalmente acuerdos de ambas partes. Si se han arribado a un tema de un principio de oportunidad y un acuerdo de otra parte estuvo de acuerdo con ello, entonces hay una regla de procedencia y principio de oportunidad. Ya las eso en un vía penal. Lógicamente, las vías administrativas, ¿no? A veces un poco, digamos, para el tema de las sanciones administrativas, supuestamente porque la persona estaba ebria y luego resulta que la persona no estaba ebria porque a nivel de la investigación penal se demuestra que la persona no estaba conduciendo el vehículo estando ebrio, entonces sí, pues, ¿no? Se pueden apelar en base a lo que fue las vías propiamente del derecho penal.
¿no? O sea, tiene la incidencia del derecho penal en esos casos, o cuando, por ejemplo, se le quiere sancionar a una persona porque de repente se le atribuye que es una falta grave porque atropelló o lesionó a alguien, pero luego a nivel de investigación resulta que no lo lesionó, sino que esta persona se cayó, etcétera, que solamente era una conducción de un vehículo a excesiva velocidad. Bueno, ahí en esas situaciones sí tienen cuestiones de repercusiones de las vías penales, ¿no? A las vías administrativas. Correcto, por eso es que cuando ya me habla del principio de oportunidad, revocan y demás, habría ahí un poco que sostener cuál es la pregunta en concreto. ¿Cuál es la pregunta, no? Efecto de esto. Pero bueno, No, si cabía las vamos. dos sanciones, la administrativa Ah, y por la supuesto, penal. porque son de naturaleza autónoma. Ah, Sí, la vía penal es independiente de la vía administrativa. De hecho, en la vía penal no interesa lo que pasa en la vía administrativa, ¿no? Porque a veces en vías administrativas, por ejemplo, digan, no, no encontramos falta grave. No, dicen, no, no inventamos falta grave. Puede ser, ¿no? Pero el derecho penal mantiene su propia autonomía de ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque claro, miren, pongamos la siguiente situación. La persona estaba, digamos, a ver, conduciendo un vehículo dentro de los límite permitido de velocidad, y de repente pues se choca con otro vehículo y producto de ese choque muere la otra persona. Entonces en vías, por ejemplo, administrativas, digamos, no estoy poniendo como ejemplo, dicen, no, pero vemos a través de los demás evidencias que la persona conducía el vehículo, que con los papeles que tenía está en regla todos los papeles, y que conducía bajo los límites permitidos de velocidad. Correcto. Bueno, eso es lo que finalmente podrá, digamos, verlos en las vías de naturaleza administrativa. Pero en el fuero penal es distinto. Si la persona, tal vez en ese momento, si bien es cierto, conducían normal el vehículo dentro de los límites de velocidad permitida, para el efecto penal no está en tema de controversia si conducía el vehículo a excesiva velocidad o no a excesiva velocidad. El punto está que conducía el vehículo. Y el punto número dos es que de acuerdo al examen de dosaje etílico, estaba ebria. Por eso es que los efectos penales, como tal, si bien es cierto, sí pueden tener ciertas repercusiones, sobre todo a nivel administrativo, para aplicar las situaciones de graves, leves, graves o muy graves, pero en el aspecto penal tienen su propia autonomía. Su propia autonomía. Ahí yo tendría que ver qué se le imputa, ¿no? Por ejemplo, acá arribaron a un principio de oportunidad, pero en base a qué? Solamente a lesiones, solamente a faltas, ¿correcto? Habríamos que ver esas situaciones. Pero lo que sucede a nivel administrativo tiene su autonomía de características administrativas y penal tiene su propia autonomía en naturaleza penal. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a continuar acá para luego las preguntas. Y dicho el procedimiento, ¿no? Dice, el conocimiento puede Doctor, originarse. mi Sí, preguntita hace rato, estoy más de media ya, hora ya, esperando esto. ya, Mire, en doctor, cuanto a la adelante, tabla doctor, de a ver. alcoholemia nomás. Ya, sí. La pregunta es, dice ahí del grado del gramo litro alcohol. La difracción dice, tipifica mayor a 0,5 gramos litro. Mm, Y yo pregunto, mayor es 0,51 mm. o tendría que ser ahí igual o mayor a 0,5. ¿Por qué? ¿Cuál es la tabla que se tipifica en este caso? ¿0,5 o 0,51, 5,1 para que sea ya el peligro común? Claro, ahí, por ejemplo, nos tendríamos que ir a lo que establece el 274 del Código Penal. Ahí dice El mayor 200, a 0,5. no, acá dice, mira, presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor, ¿no? Acá incluso 0,5 gramos de alcohol en la sangre, correcto, vamos al otro a ver, en proporción superior de, entonces, claro, si a mí me establece, no me dice igual o superior, no me dice, ¿cierto? No Entonces, si dice me dice superior, dice proporción mayor. superior, claro, tendría que ser lo que señala usted, doctor, porque es en base a lo que establece la propia redacción del tipo penal, ¿no? Entonces, Claro, porque en la policía proporción siempre es que mayor. con 0,5
Con No, no, 0.5 lo claro. tipifican peligro común. No, 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 o sea, claro, tendría que ser 0.51. 5, Ahora, porque dice claro, ahí mayor sí, a cero punto ah, cero cinco. sí, No si dice de repente, por igual ejemplo, o mm, mayor. claro, Ahora, si dijera superior, perdón. no, sí, le escucho, doctor, le escucho. No, por ejemplo, en lo que es de pasajeros, ahí dice superior a 0.5. En el Mm, otro dice mayor, pero nunca en ninguno de los dos dice igual igual, a 0, no, a 2.05 o a 0.5. Igual ahí dice claro, mayor, entonces mm, tendría que ser 0.51, pero no se aplica mm. eso. Claro, lo que pasa, sí, claro, o sea, vamos a ver, ¿no? La teoría creo que para todos nosotros nos establece que tiene que ser una proporción mayor. Creo que eso queda claro, creo que eso nosotros lo sabemos. Necesariamente tiene que ser una proporción mayor a esa cantidad de alcohol en la sangre que una persona podría tener. Creo que queda claro, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿qué pasaría si, porque los efectivos policiales, bueno, lo llevan y tal vez dicen, bueno, no, esta es la tabla de alcoholemia que nosotros tenemos, comunicamos al fiscal. El que tendría que hacer o el que realice el control de legalidad es el fiscal. Entonces el fiscal rápidamente tendría que ver y decir, bueno, ¿dónde están los gramos de alcohol en la sangre? No, es igual a 0.5, por ejemplo. Entonces, no, si es igual a 0.5 no, no hay delito. Bueno, acá tengo la prueba, la prueba de alcoholemia, no está pasando los Claro. límites permitidos, no hacemos absolutamente nada. ¿Qué pasaría si está dentro de esos gramos? O incluso podría ser porque hay de todo, ¿no? ¿Qué pasaría si el fiscal no sabe leer o se ha equivocado, qué sé yo, porque hay de todo, y considera que nos encontramos ante esa situación? Entonces le dice, bueno, mira, incoamos un proceso inmediato, que luego de ese proceso inmediato falta grave, podría ser suspensión, ¿no? O cancelación de la licencia. Va a depender mucho de su abogado. Porque ¿qué pasa si el abogado no sabe la interpretación, digamos, de esto, ¿no? Y si el abogado dice, uy, ya, bueno, entonces arribamos a una terminación anticipada, etcétera, ya dentro de ello conlleva a que sea la suspensión definitiva de su licencia. Entonces el abogado dice, pero no vaya a la cárcel. Porque a veces los abogados lo que dicen, no, no quiero que vaya a la cárcel, no, no vaya a la cárcel, sigamos esto, pero sí, la cancelación definitiva, ya, listo cuando al final, ¿no? Y el juez también tal vez simplemente dice, bueno, son parte y yo finalmente de mío, ¿no? Resuelvo. Pero, ¿qué pasaría si el abogado dice, no? Pero el fiscal dice que conducción en estado de ebriedad, correcto, pero de acuerdo al examen de dosaje etílico, no supera y está pidiendo un precio de oportunidad. Entonces, uno no tendría que incoar a proceso inmediato, de ninguna manera, sino más bien plantear en ese caso una excepción de improcedencia de acción. Y además, ¿no? Un escrito previo estableciendo los gramos de alcohol en la sangre y que el fiscal dé respuesta. Si el fiscal no da respuesta a ese escrito, uno se va a tutela de derecho porque la persona tendría que saber los cargos formulados en su contra y cuál es el cargo que le están formulando si no pasa de los límites permitidos de alcohol en la sangre. Entonces, vía la tutela de derecho, podrían lógicamente archivar rápidamente ese caso. O si es que, bueno, hay de todo, Claro, lamentablemente a claro, veces doctor. en nuestro sistema de Así justicia, ¿no? es. El juez lo declara Así fundado, es. dice, ¿no? Entonces yo tendría que plantear una excepción de improcedencia de acción. Necesariamente una excepción. O sea, tendría que lucharla como abogado defensor. Pero si yo lo dejo pasar, ni yo lo interpreto bien, y el fiscal, que es el que tendría que hacer el control de legalidad, tampoco lo hace, entonces, bueno, al final hay algunos casos donde arribaron a terminaciones anticipadas que no debería haberse dado porque no pasado los gramos de alcohol en la sangre y con la cancelación definitiva de la licencia de conducir cuando tal vez era Claro, su doctor. única fuente de Pero ingreso, mire, ¿no? ahí hay Entonces, en el sí. diplomado hay algunos señores policías que están participando a ver que su experiencia, de Mm, repente su comisaría, en cuanto a esta, lo que estamos discutiendo ahorita, si se ha hecho de acuerdo a la tabla periódica el 0.5 o
0.51, por favor. ¿Qué tal? Sí, a ver, Doctor, vamos a ir a... Sí, doctor, buenas ¿alguien más? noches. Sí, doctor, y luego vamos a... Sí, lo escucho, lo escucho. Doctor, una consulta. Yo soy oficial de la policía, trabajo acá anteriormente de Participa. Una consulta. Desde el momento que se le interviene a un conductor por presunción de ebriedad, ya, si bien es cierto, desde el momento que se le interviene y hasta que se le traslada al policlínico, pasan unas determinadas horas, ¿no? Mm, Y producto de esas determinadas horas que pasan, sale menos de lo permitido, hasta 0.50, pues, ¿no? mm, Este, en ahí depende el fiscal también solicitar el examen retrospectivo, que ya desde el momento, sumándole las horas, desde el momento que sale intervenido, se puede solicitar eso de oficio del fiscal, porque ha habido casos, sí, por ejemplo, sí. creo que en Arequipa, que Mm, había un accidente de tránsito con muertos, pero por la lejanía del lugar del accidente, hasta que lo llegan al dosaje, salió menos de lo permitido, pero le sumaron las horas en el cual fue todo ese traslado y ya con ese resultado ya le dieron más de lo permitido, bueno, como un agravante, pues, ¿no? En esos casos también depende el fiscal, creo, ¿no? Solicitar un examen retrospectivo a fin de que se configure ese delito. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque cuando, por ejemplo, a propósito de esas cuestiones que hablamos del estado de ebriedad o de la tabla de alcoholemia, hay un concepto médico cuando nos establece cuándo nos encontramos ante una persona ebria. O sea, cuándo técnicamente nosotros podemos establecer o podemos señalar que una persona se encuentra ebria. No dice que es la ingesta de alcohol en la sangre que genera en el equilibrio motriz y sensorial un desequilibrio o una alteración. Esa alteración se va a manifestar en el habla, se va a manifestar en la forma de comportarse, en la forma de caminar, etcétera. Ese es un concepto genérico, ¿no? Sin embargo, las ingestas de alcohol en la sangre varían en el contexto del resultado de persona en persona. ¿Qué significa esto? De que hay personas que podrían tener proporciones mayores a los límites permitidos, incluso llegar supuestamente a un cuarto periodo, que es estado de inconsciencia, pero sí son conscientes de lo que hacen. Y hay otras personas que tal vez se encuentran en un primer periodo, pero ya sientan los síntomas de alguien como si estuviera en una ebriedad absoluta. Por eso es que nosotros, hablando un poco del criollismo, ¿no? Dicen, no, ese es pollo, pero se ha tomado una copita. Entonces se tomó una copita, ya está que se cae, pero cuando pasa el examen de alcoholemia tiene los mismos gramos de alcohol en la alcoholemia de que la otra persona que tal vez está bailando y se le ve sobrio, ¿no? Por eso que existe una regla de variabilidad. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con estas cuestiones sobre el tiempo, ¿no? Finalmente, para tomarle un examen. Es que yo tengo que catalogar en base al momento mismo, doctores, de la comisión, primero que nada del delito o de la supuesta presencia de ingesta de alcohol en la sangre al momento de haberse dado algo. Entonces, puede ser, porque han habido varios casos que nosotros hemos visto, donde la persona acaba de cometer un accidente de tránsito, atropella a alguien, hay una muerte y demás, y se da la fuga. Empieza la persecución y no lo atrapan y se va. O sea, que tranquilamente una persona que se encontraría supuestamente en una ebriedad absoluta no podría tener tanto digamos, estar tan lúcido al parecer de zigzaguear carreteras y demás. Y eso. El tema es que no lo logran atrapar en 15 horas y sí lo atrapan en la hora número 18. Ya ha pasado 18 horas. Y el alcohol en la sangre ya ingresa lo que yo les decía. Después de la ingesta de alcohol de una persona, hay personas que los síntomas suben más, ¿no? O sea, se embriagan más después de tomar. Y hay otros que disminuyen. Entonces, naturalmente, necesito yo saber, porque ahora lo atrapan y está con signo de estar sano la persona, se le nota sobrio, no existe una tembladera al momento de hablar, entonces sí tengo que realizar un examen retrospectivo desde el momento en la cual se ha dado su intervención, que fueron en 18 horas, que fueron en 20 horas, porque si ahora se le toma el examen de alcoholemia,
lógicamente me va a arrojar los gramos de alcohol de esa hora, entonces podría hacerlo. Ahora, depende del fiscal, el fiscal debería hacerlo. ¿Los efectivos policiales podrían peticionarlo? Por supuesto que sí, porque claro, los efectivos policiales podrían decir, no, nosotros lo hemos intervenido, lo hemos retenido a la tarde o a las 6 de la tarde, pero hasta llevar al lugar ha pasado como 5 horas. Entonces, por supuesto que sí, desde la hora en la cual, ¿no?, se le intervino con esos presuntos síntomas, tendría que hacerse el análisis respectivo como tal para tener la certeza. Porque a veces de gramos en gramos de alcohol en la sangre depende, doctores, de unos cuantos minutos. O sea, digamos ahorita, ¿no? Imagínate, hipotéticamente, yo me he tomado algunos vinitos, digamos ahorita. Entonces pasa 5 minutos, esos vinitos tal vez se me bajen y ya los gramos de alcohol en mi sangre van disminuyendo. Entonces, si me hacen la prueba, va a ser diferente de hace 10 minutos, por ejemplo. Cuando esto se advierte o eso es evidencia, entonces para tener un análisis mucho más preciso, sí debería darse un examen retrospectivo. Ahora, el punto está que muchos no lo hacen, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Saben ustedes por qué no lo hacen? Porque vuelvo acá a la tabla de alcoholemia. Porque si al final yo encuentro a la persona en segundo periodo o tercer periodo, suficiente con que esté ebrio, no es que el tercer periodo sea una mayor agravante que el segundo periodo, no. Si yo lo encuentro tanto en tercer periodo, que puede ser, digamos, 1,6, y luego el médico dice, no, igual entre 3 o 4 horas no varía mucho entre el segundo periodo y tercer periodo, no hay ningún problema, ¿no? Porque lo que me va a salir es que la persona se encuentra ebria. Y da lo mismo, digo, segundo o tercer periodo, porque en el tipo penal no me dice que es un agravante, por ejemplo, segundo o tercer periodo. El problema así sería cuando llegamos, digamos, a lo siguiente. Mira, claro, si la persona se encontraba en cuarto periodo, el cuarto periodo, doctores, es un eximente de responsabilidad penal. ¿Correcto? Muy bien. Eh, entonces, vamos a ver, y eso es algo bastante importante, vamos a ver, muy bien. Eh, ¿Qué sucede, estimados participantes, cuando de repente y nos encontramos en cuarto periodo? Si yo me encuentro en cuarto periodo, y les voy a decir así tal, ¿no? Y bueno, el cuarto periodo es un eximente de responsabilidad penal, pero si de repente pasó 6 o 7 horas o 5 horas, lógicamente los gramos de alcohol en la sangre míos bajan y tal vez ahora ya no estoy en cuarto periodo, sino me encuentro en tercer periodo. Y si me encuentro en tercer periodo, sucede lo contrario, ¿no? Que me van a imputar un delito cuando yo, de acuerdo a la teoría, estaba en estado de inconsciencia. Por eso es que es importante el examen retrospectivo y viceversa, ¿no? Si de repente, por ejemplo, la persona se encontraba en segundo periodo, ebrio, pero pasa 3 horas y ahora está subclínico, entonces no puede ser un eximente. Por eso es que los exámenes retrospectivos como tal siempre tienen que ser súbitamente bastante importantes, doctores, para poder determinar los gramos de alcohol en la sangre y por ende los reproches de punibilidad. ¿Sí? Doctor, buenas Ok. noches. A ver, una última pregunta para luego avanzar con el tema del Sí, procedimiento. doctor, Sí, lo paso muy escucho, buena doctor. noche. Quien le saluda es el señor Manuel Antonio Zapata Carmen de la ciudad de Piura. Si bien es cierto, las dos personas que me antecedieron hablaron sobre el presunto examen retrospectivo, que en la práctica se llama la teoría de Weimar, ¿no? Que es lo que se debe aplicar. También es bien cierto, pues, que existe el decreto legislativo 018 que le establece que toda extracción de fluidos sanguíneos para determinar alcohol en presencia de sangre por cada litro de sangre debe ser dentro de las primeras 4 horas. Ahora, como usted cita ciertos aspectos que dice que lo agarraron a las 18 horas o 14 horas Mm, posteriormente. Sí, efectivamente, se debe solicitar que se practique la teoría de Weimar, que es el mm, examen retrospectivo, pero ¿quién es la persona encargada de realizar? Ya no es el perito, ya no es el químico quien debe hacerlo, porque
usualmente, ¿no? Hay personas que son, por ejemplo, no son químicos, y existe ya ciertos pronunciamientos, tanto del colegio de colegio químico, que dice quiénes son los encargados que deben realizar este tipo de examen, y a la vez también hay el colegio de biólogos, porque hay, por ejemplo, en esta ciudad de Piura existe una persona que no es químico, pero es bióloga. Pero el decreto legislativo, atendiendo que esta norma legal también dice, permite que quien ha sido debidamente capacitado puede realizarlo. Pero ya existe también pronunciamiento del Colegio de Biólogos que dicen que ellos efectivamente no son las personas idóneas a realizar este tipo de examen pericial, ¿no? Porque es una pericia, ¿no? Que lo que se debe realizar, porque es un tema científico, hay que centrifugar, aislar y hacer determinadas cosas. Y respecto al cuarto periodo, pues no, de la vehemencia alcohólica, pues efectivamente es una eximencia total, pues no, de que se debe tener en consideración. La pregunta es, acotando a los dos participantes que me antecedieron respecto a la teoría de Weimar, y la pregunta es, doctor, ¿quién sería el encargado de realizar en este caso el examen retrospectivo si es que ha sido peticionado, ¿no? Por el representante del Ministerio Público, atendiendo que con la muestra, con la segunda muestra de extracción, también se puede solicitar, ¿no?, una contramuestra, ¿no? Y eso debe ser, y el mismo decreto legislativo 018 le establece que es dentro de los primeros 10 días. Posteriormente a esto, ya ese examen sería absurdo practicarlo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, por darme la oportunidad, y no sé si podría resolverme la pregunta. Pase usted, permiso. Claro, vamos a ver, por ejemplo, esa es una pregunta bastante interesante, sobre todo para establecer quién es el encargado, ¿no?, del examen. Lo que es la realidad es que en el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, sí se practican, dependiendo, ¿no? Si es un caso de mucho tiempo, hay que realizar este examen de WIMAR para determinar si en la fecha que se habrían suscitado los hechos delictivos, cuántos eran los gramos de alcohol en la sangre. Por lo general, al tratarse de un examen como tal, a nivel de la fiscalía lo realizan los médicos, ¿no? Ahora, la especialidad in situ ahorita no recuerdo, pero son básicamente los médicos quienes van a hacer el respectivo método científico para determinar los gramos de alcohol en la sangre. Pero puede existir, lógicamente, un Toxicólogo. cuestionamiento cuando uno diga, ya, pero es un médico, ¿no? Pero realmente es un médico especializado en el tema, por ejemplo, de ver los gramos de alcohol en la sangre, o tiene una especialidad. Les pregunto usted, por ejemplo, en sala de la sanidad de la policía, es simplemente a través de una muestra, ¿no? Que le tomen la muestra, los reactivos, colímetros en la sangre, y te sale. Entonces, ese mismo médico lo puede hacer, el punto está acá en el método finalmente que éste va a utilizar, ¿no? En el método que utiliza, y si ese método es fiable o no para establecer. Eso es netamente un tema pericial. Lo que yo les puedo decir que, a contexto, por lo menos de la fiscalía, que es el lugar donde nosotros elaboramos, lo hace muchas veces incluso el médico general, ¿no? El médico general, porque, y el médico general sustenta, porque dice, mira, nosotros existen los métodos tal que utilizamos los medidores correspondientes y demás, y nos arroja en base a ello de que sí, efectivamente lo van a realizar. Obviamente, una persona fuera de un médico y demás no debería realizar, pues, este examen correspondiente como tal, ¿no? Y incluso también las cuestiones, pues, de la propia pericia de parte. Esa pericia de parte podría establecer también tal vez si el método que es utilizado no es un método adecuado, ¿no? Pero sí, resulta importante saber quién es el idóneo finalmente. Bueno, Doctor, vamos acá. doctor, Sí, no, dentro, voy a continuar acá a efectos que determinan, no se preocupen, luego tal vez, lo que pasa es que 9:30 nosotros terminamos, pero tal vez nos vamos a quedar un poquito más, ¿ya? Un poco para abordar un poquito más algunos de los temas. ¿Qué sucede acá en el inicio del procedimiento? Yo sé que pregunto, mil disculpas, porque también vamos a avanzar, si no acá los organizadores me van a colgar, ¿ya? Así que no he terminado el sílabo. Un poco en el inicio del procedimiento. gracias, doctor, solamente era Ajá. materia de ilustración para los demás participantes. Era el perito Sí. toxicológico forense. Ah, excelente.
Mira, el conocimiento puede originarse por denuncia verbal, eso creo que lo sabemos, ¿no? Pero igual lo vamos a reforzar. Llamada telefónica, radio policial, ocurrencia directa, derivación de la fiscalía, y el efectivo puede acudir al lugar, constatar el hecho, reportar a la comisaría para aperturar el acta, e incluso hoy en día con la cuestión de las modificatorias que le dotan en ese sentido a los efectivos policiales, ¿no? La conducción de naturaleza operativa, incluso realizar pues las diligencias más urgentes y necesarias que consideren correspondientes, ¿no? Sobre todo en cuestiones, por supuesto que sí, delictivas, cuando se establecen muertes o lesiones de alguna persona, ¿no? Los tenemos ahí. Después tenemos pues una especie de flujograma del accidente, que es de la siguiente manera, porque nace con una noticia del accidente, ya por los medios o canales que anteriormente hemos señalado, el traslado inmediato, la verificación in situ del lugar de los hechos que se pueda dar, que eso también es importante para los efectos netamente de perenización de la escena del delito de más ocurrencias, el auxilio, ¿no?, de heridos, el aislamiento de la escena delictiva, la identificación, el acta, el dosaje, ¿no?, el peritaje y finalmente, pues, el informe al fiscal. Ahora, eh, ya a nivel de la fiscalía corresponde establecer ya otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, lo que hace un momento discutíamos. La presencia de alcohol en la sangre de una persona determina, lógicamente, que se encuentra, por ejemplo, ebrio. Pero luego se tendría que tener análisis probatorio para que efectivamente nosotros podamos ver si la persona de repente condujo el vehículo, operó el vehículo o maniobró el vehículo, ¿no? O sea, deberíamos tener en cuenta esa situación. A ver, condujo un vehículo de punto A a punto B, maniobró, operó, y ahí son las discusiones, ¿no? Que el fiscal también tendría que tener en cuenta en base a la existencia del derecho penal última ratio, última instancia, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué tanto el hecho de encender el vehículo y sobre todo estando en un descampado podría haber ocasionado algo? Si solo lo maniobró, lo encendió y lo intervinieron, es posible que el fiscal analice desde la perspectiva del derecho penal de última ratio y por lo menos en un contexto de conducción en estado de ebriedad lo pueda archivar, por ejemplo, ¿no? Digamos, porque no existió, si bien este es un tipo penal de peligro, pero bueno, era un descampado, un lugar, un campo donde finalmente qué podría haber sucedido, ¿no? Ya depende mucho del fiscal. Dos, calificar efectivamente ya a nivel probatorio qué sucedió posteriormente. Porque si de repente tenemos una persona que producto del accidente ha quedado con graves secuelas de golpes, producto precisamente del accidente, entonces tendré lesiones, pero luego tendré que determinar a consecuencia de qué ha sucedido. Todos nosotros sabemos el caso de esta deportista nacional. ¿Se recuerdan? Sí, yo creo que todos nosotros sabemos el caso de la deportista nacional, y hay un tema que también va a estar finalmente en materia y yo les voy a comentar junto con ustedes porque es un típico caso de accidente, ¿no? De accidentes que se puedan dar. Eh, el grado de intencionalidad. Por ejemplo, punto número uno, resultado, muerte, lamentablemente, ¿correcto? Y al parecer no fue muerte instantánea, sino fue muerte posterior a consecuencia pues de las heridas, del golpe que habría sufrido. Punto número dos, excesiva velocidad, y se advertía que la conducción de un vehículo no estaba en excesiva velocidad, ¿no? Y de acuerdo a lo que se advierte es un vehículo que viene dentro del patrón de la carretera normal, ¡pum!, y la señorita deportista que se mete a un lugar donde no puede ser, en este caso, no hay una especie, la vereda, que es donde uno tendría que desplazarse y correr o realizar cualquiera de esas actividades normalmente, ¿no? Pero ahí está el vehículo.
Entonces, si finalmente el vehículo impacta, ahí está el tema de discusión. El resultado es muerte, pero hay que ver si el accionar de esta persona fue un dolo directo, un dolo eventual, o fue tal vez una negligencia, es decir, el embate de la culpa, ¿no? Y eso es un análisis de probanza subjetiva, que devierte en muchas posiciones, ¿no? Ahí ingresamos en el análisis. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es importante? Porque finalmente todo lo que tenemos como resultado y demás de bien. Entonces, primero, el examen toxicológico, la persona no se encontraba ebria, velocidad permitida dentro de los límites establecidos, pero impacto a una persona que se iba a la pista. Analicemos primero la conducta de, del joven o señorito, cualquier persona, al momento, por ejemplo, de correr. El hecho de correr, realizar una actividad como tal, genera un riesgo, pero es un riesgo permitido, es un riesgo tolerado, es un riesgo aceptado, es un riesgo que socialmente se puede dar. O sea, el hecho de que yo pueda transitar de un punto a un punto B, de que yo pueda ir con el carro, ir con el auto, irme del punto A, irme al punto B, forman parte naturalmente, doctores, de lo que son los riesgos permitidos, ¿correcto? Pero si de repente yo voy a cruzar la vereda, si yo me voy a poner en la vereda como tal, esto significa que yo tengo que tener autodeberes de protección o autodeberes de cuidado, ¿no? Entonces, un autodeber de cuidado es, por ejemplo, antes de cruzar la pista, mirar a la derecha o a la izquierda y ver si viene un vehículo o no viene un vehículo. Un autodeber de protección, un autodeber de cuidado. Si yo no tengo ese autodeber de cuidado, voy incrementando un riesgo, pero no es una justificación para que uno, ¡pum!, pueda lógicamente atropellar a alguien, ¿no? No es que el conductor diga, a ver, se metieron a la pista, entonces lo arroyo. ¿Por qué? Porque se metió a la pista y lo arroyo y punto. No, tampoco es una situación como tal. Entonces, ¿qué vamos a advertir en esa situación? Pues vamos a advertir fundamentalmente cuál venía a ser el grado de intencionalidad de quien manejaba el vehículo. Para que sea dolo directo, la persona tendría que haber planificado matarla atropellando. Es decir, que tendría que haberlo en el famoso iter criminis o el camino del delito, tendría que haber sabido a qué hora sale a correr, por dónde corre, y saber también incluso que la persona es descuidada y que no tiene autodeberes de cuidado y cruza la pista sin mirar a ambos lados. Todos esos actos preparatorios para que cuando llegue el momento lo termine arrollando, lo termine pasando por encima, ¿correcto? Entonces, lo termina arrollando, lo termine pasando por encima, lógicamente devendría en un dolo directo. En estos hechos no se ha dado, ¿no? Porque ni siquiera lo conocían. En el dolo eventual prima la indiferencia de por medio. Es decir, que en el dolo eventual le da lo mismo si puede atropellar a alguien o no puede atropellar a alguien. Esa es una naturaleza o característica importante de lo que viene a ser el dolo eventual. En el caso en concreto, para que se prime lógicamente un dolo eventual como tal, la persona tendría que haber conducido el vehículo a excesiva velocidad, ¿correcto? Y en esa conducción a excesiva velocidad no le hubiese importado si atropellaba o no atropellaba a alguien. La otra posibilidad es que lo haya visto y le haya sido indiferente porque dijo, bueno, esto es la pista y yo sigo la pista y si se metió, su problema, yo la arroyo. Entonces, incluso hay un pequeño límite ahí de poder decir que era un dolo directo, ¿no? Inmediato. O un dolo eventual porque primó la indiferencia. Para muchos prima la indiferencia porque después de que lo ha atropellado, omite el auxilio, omite el socorro. Y una muestra de omitir el auxilio o omitir el socorro podría devenir en una indiferencia de por medio. Claro, no le presta auxilio, no le presta socorro, no le interesa, entonces comete técnicamente una omisión como tal, que es naturalmente
la omisión de auxilio, la omisión de socorro a una persona que podría haberse herido, a una persona que podría haberse incapacitado, ¿no? Entonces, vamos teniendo esa naturaleza de características propiamente omisivas como tal, porque son así, naturalezas o características de aspecto omisivo. Pero tenemos la otra posibilidad que puede ser la imprudencia, la negligencia. No sé, si de repente estaba manejando el vehículo, recibió una llamada y contestó el celular. Contestó el celular y no se dio cuenta porque estaba conduciendo el vehículo y apareció alguien y como contestó el celular, lo atropelló. No primó la indiferencia, no primó la intencionalidad directa, pero sí primó el ser negligente. O si de repente, por eso se cuestionaba en el caso de su ex enamorada, ¿no? De que, dicho sea de paso, en el momento más complicado, pues bueno, lo dejó ahí varado. Eh, También la otra situación es que precisamente podemos advertir de que tal vez eh, en ese caso en concreto, ¿no? Que estuvieron discutiendo, peleando, y producto de esa pelea, esa discusión que hayan tenido, él no se haya dado cuenta y ¡prum! Lo haya atropellado. Pero son factores que van a depender, pues, de la cámara de videovigilancia, van a depender del mismo perfil del conductor, van a depender de otros factores más, ¿no? De reconstrucciones incluso de los hechos para ver si realmente podía tener la visibilidad para que se pueda determinar si nos encontramos ante una situación de un dolo directo, de un dolo eventual o de uno de consecuencias necesarias. Y para llegar a todo eso, ¿no? O para finalmente determinar esa decisión, ha de partido mucho de todo ese procedimiento para que se pueda advertir la emisión o no emisión de un informe como tal, ¿no? Nuestra temática también era, porque ya lo que les estaba abordando es un poquito más el tema procedimental, como cuando hemos señalado el tema de conducción en estado de ebriedad. En el caso del procedimiento de las comisarías en caso de accidente de tránsito, doctores, devienen en lo siguiente. Primero, conocimiento del hecho. En el caso del conocimiento del hecho como tal, que es finalmente lo que estamos señalando, el procedimiento de las comisarías en casos de accidente de tránsito, la comisaría toma conocimiento por llamada de emergencia, punto número uno, ¿no? Denuncia verbal, que es una de las más cotidianas que suele darse hoy en día, sobre todo en situaciones de flagrante delito. Radiopatrulla, intervención directa, comunicación hospitalaria, aviso fiscal, y desde ese momento se abre pues una ocurrencia policial y se dispone el desplazamiento inmediato de lo que va a ser el personal al lugar in situ de los hechos. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Eh, los efectivos policiales van a seguir teniendo una serie de funciones o atribuciones propias de lo que ellos naturalmente también lo tienen. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a ver en ese sentido algo muy importante. Mire, verificación y auxilio inmediato, que termina siendo, doctores, una consonancia también interesante y vital que nosotros debemos aquí establecer, ¿ya? Pero bueno, vamos a señalar los siguientes aspectos aquí. Mire, eh, verificación y auxilio inmediato, aislamiento y protección de la escena. En el caso de la verificación y auxilio inmediato, el policía, al llegar al lugar in situ, lo que inmediatamente tendría que hacer, doctores, es la verificación como tal, ¿no? Hay una verificación in situ que tendría que dar, verificar el accidente, aparte de eso también el auxilio correspondiente a los heridos que ahí se puede dar, pedir la ambulancia, porque este es un punto bastante importante. Hace un momento un doctor me decía, ¿y qué pasa en las naturalezas propias de lo que viene a ser naturalmente, doctores, las cuestiones de la visión, ¿no? Entonces, pedir una ambulancia y no esperar. Por ejemplo, acá yo les voy a comentar, a ver si alguno de ustedes podría señalar. ¿Cómo creen ustedes que puede determinarse la posible muerte de una persona? A ver,
eso ingresa en las vertientes de medicina legal, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo determinamos finalmente la muerte de una persona? ¿Alguno de ustedes tal vez? ¿Cómo se puede determinar la muerte de una persona? Con la necropsia, doctor. Y ya, pero en la necropsia correspondiente vamos a ver las causas de la muerte, ¿no? Primero, para levantar, por ejemplo, el acta de levantamiento de cadáver, ¿que se tiene que tener en cuenta? El Las médico tiene que lesiones, indicar que ha fallecido. Claro, pero existen tres procedimientos, ¿sabían? las lesiones que ha sufrido, imagino, pues, ¿no? Los traumatismos, fracturas expuestas, internas, todos los hematomas, esquimosis que podría tener el cuerpo. Los Mm, signos Doctor, vitales, no doctor. presenta signo de vida en el lugar del accidente, doctor. Signos vitales. Doctor, sí, lo escucho. a ver, inicialmente pues el efectivo policial ante la presencia de una víctima por un atropello y que supuestamente está en un estado de inconsciencia, lo primero que tiene que valerse es por los signos vitales para determinar si aún está esa persona, está viva o no está viva, ¿no? Puede ser a través de la respiración nasal o a través de la palpación a nivel yugular, ¿no? Y el otro procedimiento que existe a través sobre la inflación de la cavidad torácica. Sobre esos aspectos podría determinarlo. Aún así, en la práctica, los efectivos policiales, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Lo trasladan para que ya el médico pueda determinar el deceso, ¿no? De esa persona. Murió en el camino, aquí cosas, porque de acuerdo al procedimiento policial, ante ese hecho, lo primero que tiene que hacer es acordonar la escena. Dos, participar de inmediato. Tres, comunicar o solicitar el apoyo de una ambulancia o trasladarlo por los medios más rápidos a la persona porque se trata de un estado de inconsciencia y presumiblemente está en riesgo la vida. Ese es el procedimiento correcto que se aplica en la praxis, doctor. Gracias. Claro, o sea, porque sí, pues no, o sea, en estas cuestiones, por ejemplo, de accidente de tránsito, el grado de particularidad que suelen tener, a diferencia, por ejemplo, de un posible asesinato, es que estas han devenido de una circunstancia distinta, ¿no? La circunstancia es distinta en razón que podría haber sido una posible colisión de vehículos, ¿no? Ambos vehículos iban a excesiva velocidad, ¡pum! Yo recuerdo que les habla también hace un tiempo atrás tuvo un accidente de tránsito que felizmente no pasó a mayores, ¿no? Uno estaba en el vehículo como copiloto, el vehículo iba para una zona eh, de evitamiento que le suelen llamar acá en Lima. Creo que yo dentro de los límites permitidos de velocidad, luego excedí un poco más, pero el punto es que el conductor perdió el equilibrio porque había llovinado un poco. Y el impacto fue eminente y fue muy rápido, ¿no? Entonces, esos impactos devienen también en un aspecto de la acción inmediata para poder cercar, ¿no? La escena y la comunicación inmediata o los auxilios inmediatos que se le debería dar, por ejemplo, a esta persona. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense ustedes de que el único que tendría que determinar finalmente si una persona murió o no murió, determinar esto, es el médico legista, ¿no? Y ahí vemos pues algunas situaciones donde el accionar para poder, hasta que llegue el médico legista, porque para que llegue el médico legista y demás, el conocimiento del fiscal, el fiscal inmediatamente, y quizás llegan después de una hora, cuando la persona todavía tenía ciertos signos de vida hace 15 minutos y el accionar por parte de los efectivos policiales, por ejemplo, o quienes están ahí, debería haber sido socorrer inmediatamente. Por eso es que la determinación en cuestión ya del médico legista, cuando llega a la escena del delito, es finalmente ver si está muerto o no está muerto. Muchas veces ya llega cuando ya murió, ¿no? A través, como decía el doctor, de ver el pulso de la persona, ¿no? De ver también la respiración, porque lo suelen poner como un vidrio debajo de la nariz para ver si está vivo o no está vivo. También aparte de eso, les abren los párpados y con las luces para ver, ¿no? El doctor Pacheco Mandujano decía que ese es las tres vías por lo menos que él utiliza, que va a haber otras también, en las cuales él determinaba si la persona estaba muerta o no estaba muerta. Y luego con cerca la escena delictiva, finalmente, para que éstas no se puedan contaminar, ¿no?
Pero acá el punto estaba de que al tratarse de un accidente, pues no vamos a esperar y acordonar y tener a los heridos en el piso y ver que venga el médico legista y en base a eso recién llevarlos para que no pueda haber algún problema, tal vez, ¿no? Acá estamos ante una situación distinta, no es un posible asesinato, no sé, esto es un accidente de tránsito como tal. Entonces, lógicamente, habría que pedir la ayuda inmediata, ¿no? A la ambulancia para que, lógicamente, la ambulancia pueda eh, llegar a la escena correspondiente. Mm. Separar a conductores y testigos, evitar fuga de implicados, ahí hay un papel muy trascendental que los efectivos policiales tienen que hacer, controlar el tránsito en la zona, ¿no? Si hay lesionados, la prioridad es la vida e integridad física, etcétera. Y luego el aislamiento y protección propiamente también de lo que viene a ser, por ejemplo, aquí la escena, ¿no? La comisaría debe preservar las huellas, por ejemplo, me dice, del frenado, ¿correcto? Porque hay que ver, ¿no? Hay que ver si tal vez la negligencia no fue del conductor, porque a veces hay mucha negligencia por parte del peatón también. Por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? O en Lima, el problema está de que uno tiene, por ejemplo, los puentes peatonales, pero las personas dicen, no, me voy por el puente peatonal porque hasta que subo, me voy aquí, me voy al otro lado, mucho tiempo. Así que mejor me cruzo la pista. Así que mejor me cruzo la carretera, ¿correcto? Entonces, es un problema, ¿no? Entonces, y claro, los restos, las huellas del frenado son distintos, porque tal vez la persona iba a una velocidad normal, de repente esta persona apareció, era un punto ciego o una curva de punto ciego, entonces no pudo frenar adecuadamente y el impacto era inevitable. Entonces impactó, lo lesionó. Es inevitable tal vez el impacto que se haya dado, pero producto, como les digo, del punto ciego que se ha tenido, ¿no? Eso finalmente es una posibilidad. O tal vez que el frenado haya sido de una magnitud mucho más extensa. Es decir, que la persona haya perdido el control, se haya dado cuenta de que intentaba frenar y pasaba una ancianita y de repente intentó frenar y las huellas del frenado, pues, ¿no? Son mucho más largos. Es decir, que posiblemente aquí lo que estamos encontrando es una propia negligencia del conductor. Entonces, el aislamiento de la huella de frenado cerca de la escena del delito va a ser importante. Los restos de los vidrios, la posición final también de los vehículos, ¿no? Que eso determina, y eso es algo bastante interesante que finalmente los especialistas lo establecen, ¿no? ¿Cómo quedó el vehículo? ¿Cómo quedó el vehículo? Esto me recuerda situaciones cuando nosotros veíamos los presuntos hechos de homicidios, por ejemplo, ¿no? Habían casos donde decían, no, la señorita se lanzó, se lanzó al río, ¿no? La señorita estaba ahí discutiendo con su pareja, y la señorita, ¡fum!, se lanzó al río. Pero con una pericia se advertía que la forma de la caída de la señorita no era en una forma dependiente, como si uno se lanza, ¿no? Cuando uno se lanza, va corriendo y la forma es como que una especie de una U, ¿no? De una U al momento de lanzarse, sino que era de una especie más bien literal de la caída, ¿no? Era una caída al vacío, que es más propenso cuando alguien te empuja. Entonces, esas cuestiones que sirven mucho para determinar, por ejemplo, si la persona se habría aventado o alguien le habría empujado, sucede exactamente en la ubicación final que puede tener el vehículo. Porque tal vez el vehículo lo encuentro, no sé, en vuelta de campana, lo veo con, digamos, la huella del frenado en una posición distinta hacia el poste, etcétera, y demás, o un choque, ¿no? Al final, la posición del vehículo también termina siendo importantes. Las manchas de aceite, o de sangre, señales de impacto, ¿no? Todo está, lamentablemente, a veces, creo yo, por el mismo accionar de ayuda que uno pueda tener, terminan siendo contaminados. O sea, todo lo que señalamos aquí, lamentablemente, a veces termina siendo contaminados porque buscan brindar ayuda, buscan brindar auxilio, buscan brindar protección y todo esto se va contaminando, ¿no? Entonces evita la contaminación de ser y garantiza pues la cadena de custodia de la evidencia que finalmente tendría que ser debidamente valorado, digamos, en su oportunidad. Luego
Rápidamente habría que ver también dependiendo, ¿no? Porque la regla procedimental en todo caso me dice que hay que identificar conductores y testigos, documento nacional de identidad, la licencia, la tarjeta de propiedad, el SOAT si está en regla o no está en regla, la revisión técnica que se puede dar al vehículo. Además se registra el nombre de testigos, placas, propietario, empresa de transporte, cámaras cercanas, ¿correcto? Y todo se consigue en el acta de intervención policial, ¿correcto? Y luego tengo el dosaje etílico y el examen médico finalmente, ¿no? Cuando hay lesiones, muerte o sospecha de ebriedad, conductores van al dosaje etílico, reconocimiento médico legal, el examen toxicológico si corresponde, la negativa puede ser valorada como un indicio en el centro dentro de la investigación, habría que valorar toda esta situación, ¿no? Ahora, en el punto número 4, cuando finalmente me habla pues de la identificación de conductores y demás, ahí se ven cada caso que luego ya se va a ver en cuestiones de naturaleza administrativa. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en algunas situaciones en la identificación de conductores, que el vehículo está a nombre de otra persona, ¿no? Y ya el SOAT está vencido, no tiene la revisión técnica, no tiene la licencia incluso correspondiente, o sea, existe una serie de llamas o situaciones que puede hacer advertir que naturalmente nos encontramos ante una situación como tal, ¿no? Entonces, estas situaciones como tal van a permitir a nosotros porque no tengamos identificación de conductores y testigos y demás cuestiones dentro del auge que debería corresponder en este tipo de situación la identificación. Y muchas veces cuando la persona más bien se haya ido de la escena del delito, entonces vamos teniendo otro aspecto de esa situación, ¿no? Luego además se registra nombre de testigos, placas, propietarios y el examen etílico. Comunicación al Ministerio Público, ya hemos dicho, no siempre todo se termina comunicando finalmente al Ministerio Público. La comunicación al Ministerio Público si existe lesión grave, muerte, fuga o presunto delito. Y la comisaría comunica de inmediato al fiscal penal de turno para diligencias urgentes, levantamiento, necropsia, pericias, cámaras, testigos y detención en flagrancia, si en este caso, por ejemplo, doctores pudiese corresponder, ¿no? Pero claro, porque ya estas situaciones de muerte, estas situaciones de lesiones, sobre todo en las cuestiones de muerte, la parte inmediatamente para poder finalmente dar en la identificación de quién conducía el vehículo para que en base a ello veamos, ¿no? A qué situación rápidamente se podrían tomar. Hay muchos casos donde aquí lo que van a hacer, pues, son las detenciones en flagrante delito, luego habría que pedir posiblemente una detención preliminar judicial, posteriormente tal vez una prisión preventiva o demás cuestiones, ¿no? También va a depender mucho de la mediatez que posiblemente tenga el caso, porque se han visto muchas situaciones que cuanto más mediático sea el caso, más pues cuestión protagónica suelen darse. Cualquiera fuera esta situación, la comunicación se le va a tener que dar inmediatamente al fiscal. Ya las cuestiones de la retención de vehículos, que entiendo ya se van a ir viendo en otras sesiones de clase también, solamente para a maneras de comentarlo, ¿no? Ya la retención de la inmovilización temporal del vehículo por la comisaría va a ser por un máximo de 24 horas, no dice, cuando existe infracción grave, falta documental o peligro para la seguridad vial, luego puede levantarse o pasar a internamiento si tal vez así la regla lo corresponde como tal. Muy bien, doctores. Bueno, el tiempo nos ha ganado. No se preocupen, vamos a tener más sesiones de clase también. Estos materiales, bueno, los voy a integrar y los voy a remitir inmediatamente a la coordinación para que ustedes lo tengan. Ya mañana son los sufragios electorales. Obviamente no les voy a decir por quién votar ni nada por el estilo, pero bueno, felicitarles a ustedes porque hoy sábado están aquí presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias a quienes han estado participando. Mil disculpas. En el caso no se han respondido, pues tal vez algunas preguntas ya espero que se puedan responder en otra sesión. Claro, ¿correcto? Bien, estimados participantes, entonces, un abrazo a Una cada uno pregunta. de ustedes y ya espero verlos en una próxima oportunidad.